¿Ofreciste disculpas a la mujer de bigotes? No sé qué fue lo que hiciste, Teresa Cristina, pero le ofrecí una disculpa en tu nombre. ¿Y quién te autorizó a hacer eso? Tu descontrol es tu locura. Te he dicho 1000 veces, Reinaldo, que no estoy loca. Pero muchas veces actúas como si lo estuvieras. Te vas por ahí a hacer tonterías tras tonterías. ¿Qué querías, Reinaldo? El hijo de esa mujer llegó aquí borracho, arruinó mi fiesta. ¿Cómo quieres que yo reaccione, El hijo es el hijo, ella es solamente su madre. Exactamente. Ella fue quien encargó a ese espantapájaro 9 meses en su vientre y después lo dejó caer al suelo con una metida de patas. Sí, pero tú no tenías ninguna razón para ir a agredir a Griselda a su casa. Ah, no. Ni siquiera después de descubrir que pasaste varias noches encerrado con ella en el restaurante. Te lo iba a contar. ¿Ah, sí? Me lo ibas a contar. Pero no lo hiciste. Y debiste habérmelo consultado antes de comenzar la obra. Bueno, está bien. Quedó en la intención. Ya supéralo. Mira, cuando se trata de Griselda, eres incoherente e irracional. Porque tú decidiste tomarme el pelo, engañarme, mentirme. ¿Qué más, Reinaldo? ¿Qué más? ¿También preparabas deliciosas comidas en plena madrugada para esa cosa horrorosa? ¿Por qué agredes a la gente? Mira, no te voy a permitir que lo hagan. ¿Quién no te va a permitir soy yo, Reinaldo? No te permito que sigas protegiendo a ese animal. Has perdido la razón, Reinaldo. La has perdido completamente. Mira, si te calmas, si me dejas hablar, te voy a explicar qué fue. No quiero escuchar nada más. No quiero. Esto no se va a quedar así. Hola, señor Néstor. Sí, yo sé que su trabajo era muy importante, pero la verdad es que mi mamá no se siente nada bien. Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió. Nunca la había visto tan indispuesta al punto de no poder trabajar. Yo le paso su mensaje. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por supuesto que me vas a escuchar. No quiero escuchar nada, ni tengo nada más que decir. Claro. Siempre dices lo que te da la gana sin esperar una respuesta, pero eso ahora no te va a funcionar. No te quiero escuchar, Reinaldo. No quiero escuchar nada de lo que vas a decir. Vete de aquí, mentiroso. No te quiero ver. Vete, desaparece de mi vista y de mi cuarto. De nuestro cuarto. Es mío. Esta casa es mía. La compré con mi dinero. Todo lo que tú ves aquí lo compré con mi dinero. Hasta tu restaurante lo compré con mi dinero. A ver. ¿Qué quieres decir con tu dinero? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? ¿Humillarme? ¿Chantajearme? ¿Amenazarme con tu dinero? A ver, explícame. ¿Qué es lo que quieres decir con tu dinero? Explícame. Reinaldo, no quise decir eso. Perdóname. Fue sin querer. Perdóname. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar porque estoy hasta aquí de tus majaderías. Estoy hasta aquí de todas las estupideces que te has cansado de decir a lo largo de todo este día. De acuerdo, mi amor. De acuerdo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tal si empiezas ofreciéndome unas disculpas? Ya las ofrecí. No estoy conforme. Quiero unas disculpas mirándome a los ojos, con sinceridad y con honestidad. Teresa Cristina, estoy esperando tus disculpas. Paloma, también quería agradecerte que me hayas recomendado con tu prima Teresa Cristina. Gracias a eso, me dio chamba en su fiesta. Me imagino que después de lo que pasó anoche no te volverán a contratar. No. Todo lo contrario, sí fue muy efectivo. El doctorcito que hospedas en la posada se metió de intruso y lo saqué así, al instante. Fuiste muy violento. En realidad, yo no sé por qué yo sigo dándote oportunidades. Porque creo que no vas a cambiar. Mira, creo que tienes nuevos huéspedes para la posada. ¡Hija querida! ¿Mamá? Aún estoy esperando que me ofrezcas unas disculpas. ¿O se te olvidó cómo hacerlo? Está bien, señor Reinaldo Ibarra. Disculpa.
Estoy arrepentida de todo lo que dije hace un momento. Sinceramente lo juro. Está bien. Disculpas aceptadas. Y como veo que ya recobraste el juicio, te voy a explicar por qué le ofrecí trabajo a Griselda en el restaurante. Lo hice para compensar la humillación que Griselda vivió aquí en nuestra casa. ¡Humillación! ¿Sabe? Por Pero, favor, sí. por favor, escúchame una vez. En tu vida, una vez. A mí me dio mucha pena cuando el hijo de Griselda la negó frente a todos nosotros. Y gracias a la falta total y absoluta de autocontrol de tu parte, ella salió totalmente humillada de esta casa y pensando y sintiendo que era la única culpable de todo lo que pasó. No lo entiendo. No entiendo por qué le das tanto valor a esa mujer tan espantosa. Yo te lo voy a explicar. Primero, porque es una buena gente. Segundo, porque es una mujer luchadora. Y tercero, porque es una profesional competente. Fea, que es mucho peor que horrorosa. Tú sabes que eso no es verdad. Sí, no es verdad. Y me parece absurdo y ridículo que una mujer de tu edad... ¿Perdón? Sí, de tu edad, siga pensando que la apariencia es lo que realmente importa en la vida. Ella es como es y punto. Y por lo poco que conozco a Griselda, es una buena persona. Y eso sí es realmente importante en la vida. Griselda. Te llenas la boca para decir ese nombre tan espantoso. ¿Y yo? ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Cómo quedo en todo esto? Como dueña de tu casa. Mía, no, Reinaldo. Es nuestra. Como dueña de tu restaurante. Mío, no. Tuyo. Y como dueña de mi corazón. Así como lo oyes de mi corazón, que de un tiempo para aquí es lo único que a ti no te importa. ¿Oíste lo que dijo? Él sí sabe hablar. Ay, si me lo dijeran a mí, yo me derrito. Tu corazón es lo único que quiero en la vida, ¿verdad, mi amor? ¿Lo sabes? Entonces, ¿dónde queda la mujer de bigotes? ¿Cómo dónde queda? ¿Allá en su casa, con su familia? No sé, Reinaldo, pero a mí... Ella me dijo que lo único que espera de nosotros, de toda nuestra familia, es que nos olvidemos de ella. Que hagamos como que ella nunca existió. Y eso es justamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer como que ella jamás existió y que... y nos vamos a olvidar de ella. Ay, entonces en ese caso vamos a hacer de cuenta que ella nunca existió. Vamos a hacer de cuenta que se esfumó. ¡Fu! ¡Pero qué silencio! Es ahí donde está el peligro. Mejor nos vamos antes que escuchemos demasiado y... Dale, dale, dale. Ay, mamá, pareces una momia. No te reconozco. Mamá, ya llevé a Kikito a la escuela. ¿Quieres algo de comer? No, no quiero nada, ni muerta. Ya, vete a hacer tus cosas, Amalia. Bueno, si la señora momia necesita algo, por favor, llámame. Adiós. Adiós. No puede ser que no tengas algo más grande, unas camas más amplias, hija. Tengo, pero no disponibles. Paloma, esta habitación es demasiado pequeña. Yo sufro de claustrofobia. Mira, se me ocurre, vamos a tumbar estas paredes, unimos los cuartos, remodelamos el baño. Casa más pequeña aquí, cerca de la posada. Tal vez deberían quedarse ahí. Yo sabía que no debía venderla porque pronto la iba a necesitar. ¿Una casa? Es humilde, pero espaciosa. Paloma, es horrible. ¿Qué clase de antro es este, hija? Parece que aquí vivía una bruja o algo así. Mira, frascos, hierbas. ¿Quién vivía aquí? Una mujer muy sabia, experta en medicamentos y cremas naturales. ¿Y dónde está? Está muerta. Se murió y hace muy poco. ¿Murió aquí?
¿Y tú pretendes que nosotros vivamos en la casa de una difunta? Levanta los brazos, eso. Si te vuelve a dar con el pie, lo agarras y lo tiras al... ¡Eso es! Máximo, ¿crees estar listo para volver a entrenar? Claro, ¿por qué no? Ya me hice todos los exámenes en el médico. Además, viste lo que dijo. No tengo nada. Bueno, sí, está bien, pero bien, te puedes tomar unos días más para descansar antes de seguir el entrenamiento. No, ¿para qué quedarse en el hotel? ¿Para que mi hombre pierda su figura y se engorde? No, Clinton, no. Es solo un tiempo para recuperarse, Bárbara. Eso le vendría bien hasta a nivel psicológico. Max no tiene nada malo en lo psicológico. A mi marido lo que le hace falta es eso, volver a pelear. A ver, de nada vale seguir discutiendo. Me voy a cambiar. Yo sé que él no. ¿Pero y tú? ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? Yo solo hago lo que mi hombre quiere. Claro. Y lo que él quiere Es pelear. ¿Permiso? ¿Te pidió que cancelaras todas sus citas y está metida en la cama? Metida en la cama y tapada con una sábana como si fuera una momia. No asomó ni un pelo. Hasta tuve que llevar a Kikito al colegio porque ya no quiere salir de la casa. ¿Está enferma? Bueno, no creo. Le toqué la cabeza y no estaba caliente. Pero, ay, Kike, no sé qué pensar. Todo esto es muy extraño. ¿Le pasó algo anoche en la casa? Antonio estuvo por ahí. Bueno, mientras yo estuve ahí, yo no vi a nadie. Ay. ¿Cómo que mientras yo estuve por ahí? Ay, Kike, no empieces que esto no tiene que ver conmigo. Hazme un favor, cuando puedas, llámala o pasa por la casa, ¿de acuerdo? Amalia, qué bueno que te veo. Ya se me acabó mi crema. Tengo una muy especial para ti. Gracias, mi piel te lo va a agradecer. ¿Me la notas? Sí. Ok. ¿Quién? ¿Quién está enamorado? ¿Quién? ¡Ey! Adiós. Si la camioneta está aquí, ella tiene que estar en la casa.